Bien. Bien. Por favor, si tienen consultas en el proceso de este taller, pueden levantar la mano o habilitar sus micrófonos o también en su defecto escribir al chat de este Zoom. Integración económica y acuerdos comerciales es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes vamos a definir qué son los acuerdos comerciales o qué es, mejor dicho, el proceso de integración económica. Hablamos de integración a aquel proceso de eliminación de trabas de toda índole, con el objetivo de satisfacer tanto intereses como necesidades comunes entre dos o más partes. Estos pueden ser países o también pueden ser bloques como la Unión Europea, como la Comunidad Andina o el Telecán. En otras palabras, consiste en deshacer o eliminar en sí todo lo que vienen a ser las barreras comerciales, barreras arancelarias y barreras no arancelarias también. Esto tiene como fin mejorar las condiciones económicas tanto de los países como de los bloques de integración. Si tenemos que otorgar una clasificación a los procesos de integración, según el autor Alberto Solares, en su libro Integración Económica de Bolivia, en sí, este autor infiere en que existen diferentes clasificaciones. La primera consiste en las relaciones de poder, es decir, que consiste en un grupo de países, dos o más países, donde existe un país que está a la cabeza, existe un país hegemónico que predomina por encima del resto de los países miembros. Existen también relaciones de integración por su naturaleza física, es decir, que comparten frontera, comparten tal vez algún territorio con países que tienen alguna de las condiciones físicas muy similares. Hablamos también de acuerdo al alcance. Muchas de los acuerdos de integración tienen un alcance económico. Esos tal vez pueden ser el principal interés o la principal motivación para ingresar a un proceso de integración, el tema de los acuerdos comerciales. Pero estos también pueden ir avanzando con el paso del tiempo y abarcar otros temas, no solamente comerciales, sino también de infraestructura. Hablamos como el acuerdo de la Cuenca del Plata, que trataba de incrementar el aprovechamiento que tenemos en la Cuenca del Plata, donde los países que forman parte de este bloque vienen a ser Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. También los procesos de integración pueden abarcar, como les decía, diferentes procesos. Pueden iniciar desde temas económicos, comerciales, de infraestructura, sociales y también a nivel político. Es por eso que también existen. Les voy a pedir por favor que puedan apagar sus audios en caso de que no tengan alguna consulta. Entonces, estos procesos de integración pueden abarcar también el tema institucional, es decir, que llegan a un punto de integración en el cual existen instituciones que rigen las relaciones entre los países. Es decir, que existen órganos supraestatales para sentar esa organización y llevar a cabo una relación armónica entre los países, con el objetivo también de que todos puedan avanzar y crecer al mismo tiempo. Para ello también se establecieron grados de integración.
Por ejemplo, para llegar a un nivel institucional, todos los procesos de integración pasan por distintos niveles. Hablamos inicialmente del sistema de preferencias arancelarias, donde existe una libre circulación de mercancías. Hablamos de una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y posteriormente llegamos a una integración económica. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Cuando hablamos del sistema de preferencias arancelarias, decimos que hay un acuerdo comercial bilateral o multilateral, es decir, entre dos países, y multilateral cuando ya participan más de dos países. También tiene que ver con un conjunto limitado de productos del universo arancelario, es decir, que no están liberados todos los productos del universo arancelario, sino una parte, ya sea una pequeña o una gran parte del universo arancelario. No existen compromisos en materia paraarancelaria, es decir, solamente reducen o eliminan barreras arancelarias. Cuando hablamos de barreras arancelarias, existen también tres tipos de barreras arancelarias, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son esos tipos de barreras arancelarias? ¿Recuerda tal vez? Pueden hablar o pueden escribir. ¿Cuáles son esas barreras arancelarias que los países pueden eliminar en un proceso de integración o en un sistema de preferencias arancelarias? ¿Ninguno? Existen tres tipos de barreras arancelarias. Existen las barreras, Dice ¿sí? los impuestos, tal vez. Viene a ser como, sí son impuestos, pero existen tres tipos, ¿no? O tres clases de barreras arancelarias. Son las ad valorem, que viene a estar expresado en porcentaje, el específico, que está determinado por una unidad monetaria en función a una unidad de medida que puede estar expresado en kilos, toneladas, litros, que a eso nos referimos a la barrera arancelaria de tipo específico, y también el mixto, ¿no? Que es una mezcla o es la unión tanto de la barrera arancelaria como ad valorem como el específico. Entonces, de ese tipo de barreras se trata o se eliminan o se reducen en este sistema de preferencias arancelarias. Cuando hablamos de desgravaciones arancelarias, también nos dicen que existen las desgravaciones arancelarias diferentes según productos y según los países que intervienen. Por ejemplo, en el acuerdo que tenemos, ya lo vamos a ver más adelante, con Chile. Chile pudo haber eliminado todas sus barreras arancelarias, pero Bolivia no lo hizo al mismo tiempo. Entonces, cada país establece hasta qué productos va a eliminar esas barreras arancelarias. El IEHD, el impuesto específico o a los hidrocarburos. Ese impuesto no es un impuesto que grava las importaciones de ese grupo de productos, pero no es puede ser sí concebido como una barrera, pero no del tipo de barrera ad valorem o específica. Es un tipo de barrera a los impuestos, más interno, porque esos impuestos son internos a Bolivia. Según el gráfico, existe sí una libre circulación de mercancías, pero no todas las mercancías están desgravadas, es decir, que no se libera todo el universo arancelario. Un claro ejemplo de lo que les decía es el acuerdo entre Bolivia y Chile, que lo vamos a ver más adelante. Ya en la zona de libre comercio sí existen la eliminación total de las barreras arancelarias,
entre los países participantes. Y esto también incluye las barreras no arancelarias. ¿Cuáles son estas barreras no arancelarias? Nos referimos, por ejemplo, a autorizaciones previas, a cupos de exportación que puedan existir entre los países. Nos referimos también a contingentes arancelarios. A eso nos referimos con barreras no arancelarias. Otro punto importante contempla todo el universo arancelario de bienes. Estamos hablando solo de bienes. La política arancelaria respecto a otros países, cada país miembro lo establece conforme lo crea necesario. Un claro ejemplo de esta zona de libre comercio podemos nombrar al TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La unión aduanera, que es la tercera fase en el proceso de integración. En este caso, incluye la zona de libre comercio, es decir, se eliminan las barreras arancelarias y no arancelarias en la zona, pero además se fija un arancel externo común. Es decir, que las importaciones que se realicen por alguno de los países miembros están sujetos a un nivel arancelario que es igual para todos los países miembros, es decir, un arancel externo común. Si el país A va a importar del país Z, tiene que adoptar este arancel externo común. Pero obviamente si este país A va a importar desde el país C, obviamente el arancel es cero. Se coordinan políticas también comerciales y sectoriales dentro de la zona en el que se establece esta unión aduanera. Ya se va avanzando un poco más en la aplicación conjunta de diferentes políticas. Un claro ejemplo es el Mercosur. El mercado común, que es el cuarto grado de integración, en este caso hablamos de la adopción de una unión aduanera, pero además existe una libre circulación de factores productivos y de servicios. Ya no hablamos solamente de una circulación o de un libre comercio solo de bienes, también de factores productivos. Hablamos de personas, hablamos de capital, hablamos de servicios y de transferencia de tecnología que también deberá estar normado en la legislación de un acuerdo comercial dentro del mercado común. Un claro ejemplo de esta fase viene a ser la Unión Europea antes que haya unificado su sistema monetario con la aplicación del euro. Y la Unión Económica, que es el mayor grado de integración, donde aquí se establecen no solamente la libre circulación de bienes, sino también la libre circulación de factores económicos, lo que hablábamos de las personas, capital, servicios. Se establece también o se mantiene la adopción del arancel externo común frente a países terceros y se coordinan políticas macroeconómicas, no solamente en política comercial, sino también en temas financieros. Como les decía, en este caso hablamos de la Unión Europea con el establecimiento incluso de una sola moneda en toda la zona euro. Pueden existir también otros grados de integración intermedios o tal vez después de la Unión Económica, pero los que generalmente se conocen son estos 5 grados. En otras palabras, también ¿para qué sirven estos acuerdos comerciales? ¿Para qué sirven los acuerdos comerciales en los procesos de integración? Porque estos acuerdos, podemos decir que estos acuerdos son los instrumentos que nos van a ayudar para llegar o para ir superando cada fase o cada grado de integración. Para ello tenemos que definir, y según el glosario de términos del comercio exterior, integración y comercio electrónico del IPSE, podemos definirlo como un convenio, tratado, pacto o cualquier otro acto vinculante por el cual 2 o más países se comprometen a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial.
En un inicio, estos acuerdos comerciales tienen una finalidad exclusiva de promover solo el comercio entre los países miembros. ¿Cómo funciona un acuerdo comercial? Vemos aquí. El acuerdo comercial nos va a permitir establecer una preferencia arancelaria que tal vez no la tengo con otros países. Esta preferencia arancelaria puede reducir o eliminar esos aranceles que en su mayoría pueden llegar a cero. Pero para que esa preferencia arancelaria se establezca, se deben cumplir por lo menos estas dos condiciones. Que el producto esté negociado en un acuerdo comercial, ya sea entre el país exportador y el importador, y además cumplan las reglas de origen establecidas en el acuerdo. Estas reglas de origen, ¿qué me van a permitir establecer? Es un requisito obligatorio en el marco de un acuerdo comercial. Este requisito es de carácter general en todos los acuerdos. Se cumplen con los requisitos establecidos para determinar si el producto ha sido elaborado de acuerdo a un porcentaje establecido, ya sea del 50, 60% o en un 100% ese producto. Si no se cumple con la verificación de que el producto ha sido netamente producido o mayoritariamente producido en un país dentro del acuerdo, no se procede con el tratamiento preferencial. Es decir, que todos los productos que se fabrican dentro del acuerdo, es decir, en el país A, en el país B y en el país C, deben ser probados cumpliendo con las reglas de origen, deben cumplir esas reglas de origen para demostrar que el producto ha sido fabricado mayoritariamente con productos o insumos dentro del país. Esto va a evitar que cualquier otro país fuera del acuerdo pueda acogerse o beneficiarse del tratamiento preferencial. Es por eso que se deben cumplir y manejar estas reglas de origen para poder optar por esa preferencia arancelaria dentro de un acuerdo comercial. Aquí vemos un ejemplo de la aplicación de un acuerdo comercial. Hablamos de la torta de soya. La torta de soya es uno de los principales productos que Bolivia exporta, ¿no? Exportamos a Chile y a Myanmar, un país del sudeste asiático. Por ejemplo, aquí tenemos que la exportación a Chile, la aduana de Chile, establece un arancel de importación del 6% y a Myanmar, la aduana de Myanmar establece un arancel de importación del 1.5%. Pero, obviamente, si leemos de esa manera, más nos conviene exportar a Myanmar que Chile, ¿no es así? Pero revisando los acuerdos comerciales, vemos que la exportación que Bolivia realice a Myanmar tiene una preferencia del 0%, porque no tenemos ningún acuerdo comercial con este país. En cambio, con Chile sí tenemos un acuerdo comercial que establece una preferencia arancelaria del 100%. Por lo tanto, este 6% que se tenía que pagar o que el importador tenía que pagar por importar torta de soya boliviana, se convierte en 0%, por lo tanto, obtenemos una ventaja del 100%. En cambio, con Myanmar no hay ninguna ventaja obtenida, por lo tanto, el importador en Myanmar deberá pagar ese arancel de importación del 1.5%. De esta manera es que los acuerdos comerciales establecen ciertos niveles de competitividad para la exportación o para la importación de diferentes productos. A continuación vamos a ver los acuerdos comerciales que tiene establecido Bolivia. Iniciamos con el mayor acuerdo regional del cual forma parte Bolivia, que es ALADI.
Seguramente estos procesos ustedes ya lo han visto en clase. Vamos a hacer un repaso breve de cada uno de ellos. Este es un organismo intergubernamental, es decir, que es un acuerdo formado por los países, es decir, por los gobiernos de los países de América o de Latinoamérica. En sí son 12 países que forman parte de ALADI. Inicialmente ALADI se creó con el nombre de ALAC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, por allá en los años 60. Tuvo un proceso de crecimiento y de declive y nuevamente es refundada, por así decirlo, en 1980 a través del Tratado de Montevideo. Su objetivo principal siempre fue el de establecer un mercado común latinoamericano. Sin embargo, la ALADI ha sido un escenario a través del cual ha permitido que los países miembros puedan establecer acuerdos comerciales bilaterales dentro de la región. Eso es muy importante porque ha permitido que Bolivia tenga diferentes acuerdos comerciales con los países vecinos. Algo muy importante también es que existen tratamientos diferenciales, es decir, hay categorización de los países que forman parte de ALAD. Está la categoría de países de menor desarrollo económico relativo, de los cuales forman parte Bolivia, Ecuador y Paraguay. Bolivia y Paraguay por ser países mediterráneos y Ecuador por ser una economía más pequeña. Existe también el nivel de países de desarrollo intermedio, donde forman parte Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay y Panamá, que fue la última que ingresó a esta categoría, y el resto de países que vienen a ser los de mayor desarrollo, donde está Argentina, Brasil y México, que antiguamente se conoce como el Abramex. Dentro de esta categorización, ha permitido que también se establezcan diferentes mecanismos. ALADI tiene básicamente 3 grandes mecanismos de participación de los países miembros. Están los acuerdos de alcance regional. Estos acuerdos de alcance regional también establecen diferentes instrumentos que forman parte. Hablamos de las nóminas, hablamos de las nóminas que permiten la liberación la eliminación de aranceles para diferentes mercados dentro de la zona. Hablamos también de las preferencias arancelarias regionales y otros acuerdos en materia de educación y ciencia. La preferencia arancelaria regional, los acuerdos PAR, forman parte de estos acuerdos de alcance regional. Aplica a todo el universo arancelario y de forma recíproca entre los países miembros. Existen 3 categorías que son estos niveles para establecer también diferentes preferencias. Y también están los acuerdos de alcance parcial, que vienen a ser los acuerdos que tenemos entre Bolivia y los diferentes países vecinos. En este gráfico, lo que ustedes ven son los diferentes acuerdos que se establecen entre los países de la ALAD. Son 25 acuerdos de libre comercio, 20 que son en el marco de ALADI, 1 en la comunidad andina. La comunidad andina no está suscrito dentro de la legislación o la normativa, mejor dicho, de ALADI. Por eso es que no se lo cuenta aparte. 1 de Venezuela y 3 acuerdos de Panamá. Es decir, que amparan 52 de las 78 relaciones bilaterales posibles, que viene a ser el 85% del comercio intrarregional de ALADI. Veamos Bolivia. Bolivia, por ejemplo, forma parte del acuerdo de la Comunidad Andina. Bolivia tiene acuerdos con Cuba, que viene a ser el AC-47, con Venezuela, también el AC-70, con Mercosur, el Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que está suscrito dentro de la normativa de ALADI con el AC-18 y también con México.
con el ACE 66. Las características de las normas de origen dentro de la ALADI nos dicen que el certificado de origen tiene una vigencia de 180 días calendarios. Existe una tipología establecida dentro de ALADI, es decir, que ALADI tiene su formato de certificado de origen, y los acuerdos en el marco de ALADI que utilizan la resolución 252. Esta resolución, ojo, es donde se establecen cada una de las normas de origen, es decir, establecen los requisitos para que los productos sean sean certificados como originarios de algún país. La resolución 252. ¿Quiénes utilizan o qué acuerdos utilizan las normas de origen de ALADI? El acuerdo entre Bolivia y Chile, el acuerdo entre Bolivia y Cuba y el acuerdo regional de semillas de ALADI. Estos acuerdos tienen que cumplir la resolución 252 para que se establezcan las normas de origen. ¿Qué establece? En lo más resaltante de las normas de origen dentro de ALADI nos dice que la condición de contenido regional dice en el inciso D del capítulo 1 del artículo 1 nos dice que las mercancías que resulten de operaciones de ensamble, montaje, realizadas en territorio de un país participante utilizando materiales originarios de otros participantes del acuerdo y de terceros, cuando el valor CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los materiales originarios de terceros países no exceda el 50% del valor FOB de exportación de tales mercancías. Es decir que si, por ejemplo, un país habla dentro del bloque regional. Dentro del bloque regional, un país A necesita o ha fabricado productos con países que no forman parte del acuerdo, sí puede incluirlos en ese producto. Pero esos materiales al final no deben exceder el valor del 50% del valor FOB de exportación. Es decir, que pone un límite del contenido que tiene que tener entre los materiales originarios y no originarios. Pero además, para los países de menor desarrollo económico relativo, que viene a ser Bolivia, Ecuador y Paraguay, este porcentaje se amplía a un 60%. Es decir, que hay todavía una tolerancia mayor para los países de menor desarrollo económico. Esta condición de contenido regional se establece necesariamente en todos los acuerdos, porque muchos de los productos no son 100% fabricados en un territorio. Sí, en su mayoría, muchos tienen que importar ciertos insumos para recién tener un producto terminado de exportación. Es por eso que se establecen estos límites o estos porcentajes de utilización de materiales originarios. Vamos a ver quién está con su audio, por favor. Bien, seguimos entonces con el acuerdo del acuerdo de complementación económica Bolivia-Chile. Este acuerdo inicia sus negociaciones en 1991. A ver, tenemos una pregunta antes de avanzar. ¿Cómo se podría determinar el porcentaje? Bueno, el porcentaje ya está establecido. El porcentaje ya está establecido y para poder determinar ese porcentaje, por ejemplo, para los productos de exportación de Bolivia, ¿quién es la institución que otorga los certificados de origen? Para obtener ese certificado de origen,
y acogernos ya sea a uno de los formatos de ALADI, de la Comunidad Andina, de Mercosur, de México, esa institución es exacto, es el CENAVEX. Mediante el CENAVEX nosotros realizamos un procedimiento que consiste en proveer toda la información a esta institución para que se determine el porcentaje de aplicación de las normas de origen. Tenemos que llevar nuestra factura, nuestra ficha técnica para obtener una declaración jurada y que esta institución también pueda evaluar el contenido regional. Nuevamente, y una vez que obtenemos nuestra declaración jurada, esto también nos va a habilitar para recién obtener ese certificado de origen. Entonces, es un procedimiento que lo va a también determinar esta institución que nos provee el certificado de origen, cumpliendo con la normativa de acuerdo en función al acuerdo comercial por el cual queremos obtener esa preferencia eh, nuevamente comercial, o esa preferencia arancelaria, mejor dicho. Entonces, volviendo ya o recapitulando lo que es el acuerdo entre Bolivia y Chile, decíamos que las negociaciones bilaterales inician en el 91, en el 93 se suscriben el acuerdo con Bolivia-Chile y en el 2006 se profundiza el acuerdo con la liberación de todos los productos. Es así que Chile concede 0% a todas las exportaciones bolivianas. En este año, Chile liberó todos sus, o liberó, sí, concedió 0% a las exportaciones bolivianas, pero Bolivia no lo hizo de la misma manera. Fue liberando, pero con plazos distintos. Por ejemplo, existe 100% de preferencias para 292 productos, 98 con reciprocidad, es decir, 98 productos tienen ese 100% liberado tanto para Chile como para Bolivia y el resto y el resto no tiene esa reciprocidad. 50%, la preferencia del 50% existe para 15 productos, solo uno con reciprocidad, y existe también la preferencia del 30% para un producto y ese uno con reciprocidad. Estas son las preferencias otorgadas por Bolivia, para que ustedes vean que no está totalmente liberado es decir, Bolivia no ha liberado todos los productos para la importación de productos chilenos. En cambio, Chile sí liberó todos los productos, pero estableció dos importantes excepciones. Dice, se amplía casi la totalidad de productos con el beneficio del 100% de preferencias arancelarias a favor de Bolivia, que es otorgado por Chile, en las que se exceptúan el azúcar y harina. El azúcar y harina sí tienen preferencias arancelarias, pero tienen un límite. Veamos cuál es ese límite. Siempre que se han establecido acuerdos comerciales entre los países, en el caso de Bolivia se firmó en el 93. A partir del 93, en el transcurrir de los años, se hacen modificaciones o actualizaciones a los acuerdos. Estos acuerdos o estas modificaciones, mejor dicho, están expresadas en los protocolos adicionales. Por eso es que en el 15º protocolo adicional al acuerdo de complementación económica entre Bolivia y Chile, número 22, en el año 2006, el año en el que se liberan todos los productos, en su artículo 1 establece sí ese 100% de liberación arancelaria para las importaciones de productos bolivianos. Pero en el artículo 2 dice, Chile, de conformidad con su legislación interna, otorgará un contingente arancelario global de 6.000 toneladas anuales con un 100% de preferencia arancelaria a las importaciones de productos originarios
de Bolivia clasificados en la 170191, 170199. Son códigos del azúcar. Entonces, aquí establece un límite, que es un contingente arancelario. Es decir, que si Bolivia exporta 6.001 toneladas de azúcar a Chile, esa tonelada adicional que está exportando a Chile va a tener que pagar un porcentaje. Si no me equivoco, es del 6%. Entonces, ya esa tonelada que supera las 6.000, que pueden entrar con la preferencia arancelaria del 100%, no puede acogerse a esta preferencia. Entonces, esa es la excepción que se establece en el 15º protocolo adicional del Acuerdo Bolivia-Chile. Lo mismo, bueno, una situación similar ocurre con el tema de la harina. La harina forma parte, no se establece un contingente arancelario, pero sí tiene que estar dentro de una franja de precios para que pueda ser adquirida por el importador en Chile. Si no está dentro de una franja de precios, si está fuera de esa franja, entonces no podrá ser adquirido por Chile. Por eso es que se establecen esas dos excepciones, tanto para el azúcar con el contingente arancelario y para la harina de trigo con las franjas de precios. Lo que nos lleva a una relación comercial bastante deficitaria. Como pueden ver, esta balanza comercial es del 2010 hasta el 2023 y en los últimos años se ha acentuado mucho más el déficit comercial que tenemos con nuestro vecino país. Es decir que Bolivia exporta mucho menos de lo que importa desde el vecino país. Veamos ahora el Acuerdo Bolivia-México. Es el Acuerdo de Complementación Económica número 66. Este acuerdo tiene sus antecedentes con el AC-31 firmado en el 94 y entra en vigencia en el 95. 15 años más tarde se establece una zona de libre comercio, pero solo en el 2009 se pudo liberar el 98%, una gran cantidad del universo arancelario. Es en el 2010 que se firma un nuevo acuerdo con un nuevo número y pasa a la historia el AC-31. Actualmente el acuerdo que tenemos entre Bolivia y México es el Acuerdo de Complementación Económica número 66. Se dice que la renovación de este acuerdo fue un poco más político porque lo que buscaba era la eliminación de todo tratado de libre comercio, porque se conocía que el tratado de libre comercio formaba como una forma de instrumento político de colonización que era utilizado por los países de mayor desarrollo. Es por eso que se establece un nuevo acuerdo con nuevos artículos. Se mantuvieron, sí, la liberación de casi el 98% de todos los productos, pero se mantienen las excepciones para los productos lácteos, trigo, sorgo, arroz, oleaginosas, azúcar y alcohol. Para que ustedes vean, el Acuerdo de Complementación Económica número 31 tenía 21 capítulos. Y el nuevo Acuerdo de Complementación Económica 66 quedó en 5 partes, organizadas en 5 partes, y llegó solamente a los 19 capítulos. Si hablamos de las normas de origen dentro del acuerdo de la 66, este tiene una vigencia de 1 año y es válida la autocertificación. Obviamente en Bolivia, la única institución que puede firmar un certificado de origen
es el Senavex. Pero por el lado de México, el exportador puede firmar su certificado de origen, siempre y cuando esté autorizado. Siempre y cuando esté autorizado. ¿Cómo vamos a verificar si es que ese exportador está autorizado de firmar o validar ese certificado de origen? ¿Alguien sabe cómo verificar esto? ¿Alguien sabe cómo verificar? Ya, lo vamos a ver después. Vamos a ver después y les voy a mostrar. ¿Qué instituciones o qué personas están habilitadas para firmar un certificado de origen? La norma de origen del capítulo 5, es decir, que el acuerdo de complementación económica, es decir, en el texto, el capítulo 5 del texto del acuerdo, establecen las normas de origen. También algo interesante dentro de este acuerdo es que existen dos tipos para determinar el valor del contenido regional. Así como vimos en ANLADI que el valor del contenido regional es del 50% y del 60% para países de menor desarrollo económico, en el acuerdo de Bolivia-México existen dos tipos de valoración para determinar ese contenido regional. Existe el valor de transacción y el valor de costo neto. Generalmente se utiliza el valor de transacción con esta fórmula y el valor de costo neto está orientado más para los productos de bienes de capital como vehículos. La tabla que ven aquí establece el proceso de desgravación arancelaria a lo largo del tiempo, desde la firma del primer acuerdo en el 95 hasta la liberación en el 2009. Esta nómina de A, B, C establecen, incluyen diferentes grupos de productos. Y en estos años se establecía el porcentaje de desgravación arancelaria. Actualmente nuestra relación comercial con México también es bastante deficitaria. Históricamente siempre ha sido así, no ha cambiado en absoluto. Importamos más de lo que exportamos desde México a pesar del acuerdo comercial. El acuerdo de complementación económica número 47, Bolivia-Cuba, también inicia en el 95 con la firma del acuerdo número 34 y se constituye o se restablece en un nuevo acuerdo en el año 2000. En el 2009 se establece el 100% de preferencias arancelarias, es decir, todos los productos se liberaron. Y podemos decir que el 4 de febrero, mediante el protocolo adicional, se liberan todos los productos, siempre y cuando se cumplan también las normas de origen y se establezcan todas esas medidas de conformidad a los acuerdos. Hablamos de medidas sanitarias, fitosanitarias, reglamentos técnicos también. La relación comercial con Cuba, si se fijan, está expresado en miles de dólares americanos. ¿Por qué? Porque en muchos de los años ni siquiera supera el $1.000.000. Es decir, que la relación comercial con este país es bastante limitada, pero cabe recalcar que en la mayoría de los años también ha sido deficitario. Es decir, que hemos comprado más de Cuba que de lo que hemos vendido a este país. Hay excepciones que en el 2019 y 2020 hubo o se registró una balanza superavitaria.
El acuerdo con Venezuela. El acuerdo con Venezuela es un tanto distinto porque recuerden que Venezuela formaba parte de la comunidad andina y Venezuela dejó de ser país miembro de la CAN en el 2006 para poder ingresar al Mercosur. Es por eso que en el 2011 se firma un acuerdo bilateral con Bolivia. Este acuerdo no tiene un nombre de complementación económica, sino que se estableció un nombre bastante largo, que es el Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la Complementariedad Económica y Productiva entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia. Este acuerdo lo que permite es la continuidad de las preferencias arancelarias que se estableció en el marco de la Comunidad Andina, cuando Venezuela formaba parte de ese bloque. Pero al salirse de ese bloque, entonces se tuvo que firmar un acuerdo bilateral bajo este nombre. Cabe mencionar también que este acuerdo tiene antecedentes anteriores porque Bolivia también impulsó la firma de otro tipo de acuerdos, como el acuerdo del ALBA con Cuba y Venezuela. Lo que, lo que también establece este acuerdo es el 100% de liberación de todos los productos. Y lo novedoso también de este tipo de acuerdos es que establece un sistema de compensación de pagos llamado Sucre. Es decir, que las partes se comprometen a utilizar el sistema unitario de compensación regional de pagos llamado el Sucre, que actualmente no está en vigencia. Las características sobre las normas de origen, el certificado de origen tiene un plazo de 180 días calendarios. Hay una tipología de certificado entre Bolivia y Venezuela. Y las normas o las reglas de origen están establecidas en el anexo 2 del acuerdo. El valor del contenido regional que se establece en este acuerdo no debe exceder el 60% de materiales no originarios. Y como pueden ver, la balanza comercial o la relación comercial con Venezuela es bastante marginal, muy parecida a lo que sucede con Cuba. En el 2023 hemos presentado un superávit de $1 millón, que tampoco es muy importante para el comercio boliviano, pero es con este país con el que tenemos un acuerdo comercial. Si bien en el 2010 hasta el 2012 la relación comercial fue mayor, este fue creciendo drásticamente con el paso de los años. Con la comunidad andina. La comunidad andina es nuestro mayor bloque de integración. Con este bloque tenemos establecido una zona de libre comercio, es decir, no solamente en materia arancelaria está liberada, también lo que son las barreras no arancelarias están liberadas. Es el acuerdo comercial también de mayor antigüedad. Se firmó en el 69 a través del Acuerdo de Cartagena, que es el tratado constitutivo. Y con el paso de los años, Bolivia viene a formar parte de este bloque de integración que ha impulsado al crecimiento de las exportaciones bolivianas en casi un 600%. En el 93 se liberan todos los productos para todos los países miembros y productos originarios de la zona andina, que viene a ser entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Las características de las normas de origen de la comunidad andina, es decir, que su certificado de origen también tiene una vigencia de 180 días calendarios que puede estar extendida bajo vigilancia aduanera
El certificado de origen tiene que ser bajo un formato ALADI y la decisión 416 es la normativa que establecen esas reglas de origen. Dentro de la comunidad andina existen normas que se denominan decisiones. Estas decisiones tienen una numeración. Es por eso que la decisión 416 establece esas reglas de origen que se deben cumplir. En cuanto al contenido regional de valor, es muy parecida a lo que determina ALADI y nos dice que a las que no se les ha fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el inciso 2 del literal anterior, siempre que en su proceso de producción utilicen materiales originarios del territorio de los países miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% y el 60% para el caso de Bolivia y Ecuador. Como ven, el 50% del valor de un producto puede incluir materiales no originarios, pero este valor es ampliado hasta un 60% para el caso de Bolivia y Ecuador. Algo muy importante también es que dentro de la normativa de la Comunidad Andina, bueno, en sí también dentro de otros acuerdos, pero para este caso específico traigo como ejemplo que existen requisitos específicos de origen. Es decir que si bien existe una regla general sobre las normas de origen, existen grupos de productos que tienen una normativa especial por ser tal vez un producto nacional que debe ser bastante, que debe ser cuidado por el tema de la industria nacional. Nos dicen que estos requisitos específicos de origen, conocidos como REO, prevalecen sobre los criterios generales. Es decir, que si la normativa dice que se establece un 50% para productos no originarios, para materiales no originarios, el requisito específico de origen, si establece que debe ser de un 30%, entonces se debe cumplir ese 30% porque forma parte de una lista específica. Por ejemplo, hablamos de los productos de las cadenas de oleaginosas. La resolución 695 de la Comunidad Andina nos dice que los materiales originarios de la Comunidad Andina u originarios y no originarios, siempre que el valor CIF de los no originarios no exceda el valor del 20% del valor FOB de exportación. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía, si bien la regla general es del 50%, para los productos oleaginosos, los productos no originarios no deben exceder un 20%. Es decir que lo que se debe cumplir es este porcentaje para que mi producto sea calificado como originario. Esto como ejemplo para los productos del sector oleaginoso. Nuestra relación comercial con la comunidad andina es de manera general superavitaria. Somos un país complementario o tenemos una oferta complementaria a la demanda de los países andinos. Es por eso que nuestras ventas externas son mayores a las importaciones y por lo tanto tenemos un superávit comercial. Existen también mecanismos de cooperación. Estos mecanismos de cooperación, si bien no establecen eh, un acuerdo comercial como tal, porque es un mecanismo unilateral, es decir, donde los países de mayor desarrollo otorgan a los países de menor desarrollo un trato preferencial, no establece no está establecido dentro de un grado de integración. Sin embargo, estos mecanismos de cooperación pueden ayudar que a futuro se establezca un acuerdo comercial.
como lo están haciendo nuestros países vecinos, como lo está haciendo Perú, Colombia y Ecuador, firmando acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea y otros países. Como indica la lámina, nos dice que tiene como objetivo general dar exoneraciones arancelarias por parte de países industrializados a los productos originarios en vías de desarrollo sin ninguna reciprocidad. Es decir, que lo que Europa, Japón o Estados Unidos otorga a Bolivia, no necesariamente Bolivia tiene que establecer ese tratamiento preferencial a los productos de estos otros países. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo? Es fomentar la industrialización y la diversificación de las exportaciones, así como el aumento de ingreso a los países beneficiarios. Bolivia es beneficiario de diversos esquemas preferenciales unilaterales por su condición en país de desarrollo. Por ejemplo, tenemos el SGP con Estados Unidos, que establecía un beneficio para 5.000 productos entre productos agrícolas e industriales. El SGP Plus de la Unión Europea con 7.000 productos, 7.200 productos cubiertos. El SGP de Japón con 3.500 productos beneficiados y el SGP de Canadá con 6.700 productos. También tenemos SGP con distintos otros países en el mundo. Cabe destacar también que estos SGP tienen una renovación generalmente de 10 años. Cada 10 años se renuevan estos mecanismos de cooperación, pero constantemente están siendo evaluados. Por ejemplo, para la continuidad del SGP Plus de la Unión Europea, Bolivia tiene que cumplir 27 convenios internacionales que están enfocados en la promoción o protección de los derechos humanos, la libertad de corrupción o la libre gobernanza, entre otros puntos. Y también cabe mencionar que el SGP de Estados Unidos actualmente no ha sido renovado. La última vigencia fue en el 2020, pero estamos a la espera de la aprobación del Congreso norteamericano para que nuevamente se vuelva a aperturar este beneficio o este tratamiento preferencial para Bolivia. En esta lista les voy a mostrar cuáles son los países que otorgan preferencias arancelarias en el mundo. De acuerdo a los datos de la OMC, esta es la lista de países que otorgan este sistema generalizado de preferencias a todo el mundo. Para Bolivia, podemos ser beneficiarios de este SGP, menos para Islandia. No estamos en la lista de países beneficiarios de Islandia, pero sí para todos estos países. A partir del 1 de enero del 2021, Reino Unido seguirá otorgando preferencias a los mismos países de la Unión Europea. ¿Por qué hago esta aclaración aparte? Porque sabemos que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, pero Reino Unido está formando su propio SGP para poder seguir otorgando esas preferencias a los países que se beneficiaban dentro de la Unión Europea. Entonces, Bolivia también va a formar parte de la lista de Reino Unido. Y por último, he dejado el acuerdo de complementación económica ACE 36 entre Bolivia y Mercosur. Este acuerdo se suscribió también en la década de los 90, específicamente en el 96, y entró en vigencia el 28 de febrero del 97. El objetivo era eliminar o establecer, mejor dicho, esa área de libre comercio en un plazo máximo de 18 años. Fue así, se eliminaron todas las restricciones arancelarias y no arancelarias
entre el 97 y se culminó el 2014. Aunque en 2012 ya se estableció esa zona de libre comercio con el Mercosur. La relación comercial con Mercosur históricamente ha sido dificultosa porque hablamos de un bloque comercial proteccionista, anuló el aprovechamiento de preferencias a través de trabas sanitarias en frontera, autorizaciones previas, entre otros. Y algo muy importante también es que Bolivia firmó un acuerdo de adhesión con el Mercosur en el 2012 y desde ese año hemos estado a la espera de que el Congreso de Brasil apruebe nuestro ingreso. Bueno. Este ha sido el proceso de desgravación arancelaria que tuvimos con el Mercosur. Existían, así como en otros acuerdos existen categorías que agrupan productos, en este caso existen anexos que contenían productos sensibles, muy sensibles y ultra sensibles. Es por eso que en esta categorización se establecían los plazos de desgravación arancelaria, es decir, que los productos sensibles tenían un plazo de eliminación de barreras arancelarias de 10 años. Los productos muy sensibles tenían un plazo de 15 años y los productos ultrasensibles un plazo de 18 años. Los plazos fueron establecidos para otorgar a Bolivia la posibilidad de desarrollar su competitividad, que finalizó, como les decía, el 2014. Si hablamos de las normas de origen con el ACE 36, hablamos de que tiene una vigencia, el certificado de origen tiene una vigencia de 180 días calendario. El certificado de origen tiene un formato propio del acuerdo que está establecido en el protocolo adicional, en el primer protocolo adicional, y las reglas de origen están establecidas en el anexo número 9. En cuanto al contenido regional de valor, es decir, los materiales no originarios que pueden formar parte de un producto, este nos dice que no debe exceder el 40% del valor FOB de exportación del producto final. Como les decía, está establecido en el anexo 9, capítulo 5, artículo 3, inciso H. Así como en otros acuerdos, en el acuerdo de Bolivia y Mercosur existen también reglas específicas de origen. El artículo 3, por ejemplo, nos dice que las mercancías que cumplan con los requisitos específicos de conformidad al artículo 4, y el artículo 4 nos dice que los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre los criterios generales. Si se establece un porcentaje menor al 40% en los requisitos específicos de origen, estos deben prevalecer por encima de las reglas generales. ¿Dónde podemos encontrar estos requisitos específicos? Están en el apéndice 1 del anexo 9. Nuestra relación comercial con Mercosur generalmente ha sido superavitaria. Como pueden ver, en color verde es el saldo comercial positivo. En algunos años hemos presentado un déficit comercial que se acentuó principalmente en el 2023. ¿Pero por qué hemos tenido una balanza comercial positiva de manera general? Principalmente por la venta de gas natural. Pero hay que hacer una aclaración también que el gas no forma parte del acuerdo entre Bolivia y Mercosur. Por lo tanto, incluso si descontamos las exportaciones bolivianas sin gas al bloque, nuestra relación comercial siempre ha sido deficitaria. Esta es una balanza comercial a septiembre del 2023, donde ya tenemos
donde presentamos de manera histórica un déficit. Porque decimos que al ser un bloque competidor con la oferta exportable no tradicional boliviana, porque recuerden que nuestros países vecinos del Mercosur también son grandes productores de productos oleaginosos, el aprovechamiento dentro de este acuerdo ha sido muy mínimo o muy precario, especialmente en el 2014 cuando se concretó esta zona de libre comercio. Esta es nuestra balanza comercial que incluye el gas y como les decía, en el 2023, incluyendo el gas, presentamos un déficit comercial. Si hablamos del proceso de adhesión al Mercosur, podemos decir que inició en el 2012. El Consejo del Mercado Común aprueba la decisión mediante el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur, con la decisión 13/15 en el 2015. Pero ¿qué implica este proceso de adhesión? Implica que debemos adoptar el Tratado de Asunción, que es el tratado constitutivo del Mercosur. Así también debemos adoptar los protocolos Europreto, que es la estructura institucional del Mercosur, donde ya se establecen la forma organizacional. Está el Consejo, está la Presidencia y están los demás órganos. También tenemos que adoptar el protocolo modificatorio de Olivos, que establece la solución de controversias o el procedimiento para resolver cualquier controversia entre los países miembros. Debemos de adoptar el protocolo de Asunción sobre el compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y también el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Esos son los tratados o las normas que debemos adoptar para poder ser plenamente miembros del Mercosur. Y si hacemos un conteo de toda la normativa del Mercosur, hablamos de más de 4.000 normas que se deben cumplir y adoptar en la legislación boliviana. El acervo normativo, es decir, que todo lo anterior que les había mostrado, tanto el tratado como los protocolos y demás normas, deben adoptarse gradualmente en un plazo de 4 años. Si bien ya somos un país pleno, un país miembro, tenemos un plazo de adopción de 4 años. Una vez que ya se firma el instrumento de adhesión, en dicho plazo, esto implica que Bolivia debe adoptar la nomenclatura común del Mercosur, que es la NCM. Así también debe adoptar el arancel externo común. Existe un cronograma de adopción también para el arancel externo común, es decir, que Bolivia podrá importar diferentes productos, pero pero si se establece un nivel arancelario para la importación de ese producto, tiene que aplicar. Así también el régimen de origen del Mercosur también es obligatorio en su aplicación. Se aplicarán instrumentos para reducir asimetrías, es decir, diferencias que puedan haber en cuanto a la adopción de diferentes políticas a fin de favorecer el desarrollo económico relativo y equilibrado y asegurar un trato no menos favorable. Estos instrumentos para reducir asimetrías también han sido aplicados, por ejemplo, para Paraguay, que tiene una economía mucho más pequeña. Bolivia también deberá beneficiarse de alguna manera de este tipo de instrumentos. En 4 años, en ese plazo de 4 años, quedará sin efecto el AC36, que es el acuerdo que tenemos suscrito actualmente con Bolivia, y así también quedará sin efecto el acuerdo que tenemos de forma bilateral con Venezuela. Porque recordemos que Venezuela forma parte todavía del Mercosur. Si bien está suspendida, aún forma parte de este bloque. Un grupo de trabajo definirá las condiciones a ser negociadas con terceros o grupos de países para la adhesión a instrumentos
internacionales y acuerdos. Recuerden que toda negociación toda negociación dentro de los países miembros del Mercosur debe ser en grupo. Es decir, que se aplica la fórmula 4+1, o en este caso 5+1, ¿no? No se puede negociar de forma bilateral. Tiene que ser en conjunto con los países miembros del Mercosur y un país tercero. Por ejemplo, si Bolivia quiere firmar, me voy a inventar, un acuerdo comercial con la India. Entonces, ese acuerdo comercial debe ser negociado en conjunto con el grupo de países del Mercosur con la India. No puede hacerlo de manera bilateral solamente Bolivia con la India. Bolivia se adhiere al Mercosur como Estado parte con la promulgación del protocolo de adhesión por parte del presidente de Brasil el 7 de diciembre de 2023. Desde el año pasado ya se aceleró este proceso de adhesión y el 4 de julio de este año, el presidente de Bolivia promulga la ley 1567 que establece el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur. Con esto ya se concluye el proceso de la firma y promulgación de los protocolos de adhesión. Por lo tanto, inicia ese proceso gradual de adopción de los tratados, de los protocolos y de la normativa que establecen dentro del Mercosur. Otra de las implicancias que tenemos para formar parte del Mercosur entrañará desafíos adicionales para la libre circulación de servicios, capitales, capitales y personas. El arancel externo común del Mercosur a aplicar podría ser más alto del que ya tenemos establecido. Por ejemplo, si para importar un calzado de un país que no forma parte del Mercosur, según nuestro arancel era del 40%, dentro del Mercosur podría ser del 50%. Es un ejemplo que estoy dando. Podrían subir los aranceles de países con los que no se tiene acuerdo, era lo que les mencionaba. Bolivia no perderá el libre acceso al mercado de la Comunidad Andina por ingresar al Mercosur, sí, no vamos a perder esa zona de libre comercio que ya tenemos con la Comunidad Andina, pero no podrá ser país miembro de ambos bloques. Es decir, que solamente con el Mercosur tendríamos que avanzar cada vez más en el proceso de integración. Quedará imposibilitada de negociar acuerdos comerciales bilaterales, lo que les mencionaba también. El Mercosur ha funcionado bajo la fórmula 4+1, negociar en bloque frente a un tercero. Y la posibilidad de tratamiento diferenciado para Bolivia se resumirá en temporalidades. También se podrá acceder a recursos de financiamiento como el FOSEM, que es un fondo para reducir asimetrías o para impulsar a los países de menor tamaño económico. Por eso es que se establece este tratamiento diferenciado para Bolivia. Y seguramente nos darán plazos para cumplir ciertas normativas, como el establecimiento del arancel externo común o de las listas de aplicación para bienes de capital o tecnologías. Al igual que con los bienes tangibles, podría haber un acceso a mejores servicios y a un menor costo en el país. Aunque la interrogante en sí es si las empresas nacionales están preparadas para competir con las empresas del Mercosur en el campo de prestación de servicios. Esa es la gran cuestionante en Bolivia. Si bien se nos va a abrir un gran mercado para que nosotros podamos aprovechar esa transferencia tanto de tecnología como de servicios, habrá que preguntarnos si las empresas nacionales están en condiciones también para poder competir con estas empresas que ya tienen una gran experiencia dentro del Mercosur.
Y aquí les dejo también los links para conocer el acceso a las diferentes preferencias arancelarias que tenemos al alcance. La primera página es el IPSE. En la sección de acuerdos comerciales, ustedes pueden acceder tanto a las balanzas comerciales como a la bibliografía de cada uno de los acuerdos. Al ADI también, donde establecen las preferencias arancelarias que se tienen entre los países de la región, el MACMAP, el Access to Markets para la Unión Europea y la web para conocer la lista de países que otorgan preferencias arancelarias mediante el sistema generalizado de preferencias a países en desarrollo. Y este resumen de acuerdos comerciales que tiene Bolivia según tipo de acuerdo, los países que forman parte, el inicio y la vigencia del acuerdo. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta o duda? Sí, el material se los voy a compartir a través de la licenciada María José. No se preocupen por ello. Lo va a compartir al grupo de WhatsApp como así un documento PPT. Así es, como un documento PPT. Una consulta. Sí. Adelante. Por el acuerdo y por nuestra membresía con la comunidad andina, nuestra ciudadanía, en primer lugar, es ciudadano de la Comunidad Andina de Naciones y luego ciudadanos del Estado plurinacional. De acuerdo a esa paulatina migración de un acuerdo al otro, ¿cómo va a quedar eso? Porque en nuestros pasaportes dice, si vamos a dejar de ser, porque no podemos ser miembros simultáneamente de ambos acuerdos, ¿qué va a ocurrir en eso? Los nuevos pasaportes, ya no vamos a hacer, ya no vamos a ostentar esa ciudadanía de la CAN. Bueno, eso tendrá todavía que evaluarse, ¿no? Pero lo que considero que podría ocurrir es que Bolivia va a formar parte ya del Mercosur y, como decía la lámina, no va a estar dentro de los dos al mismo tiempo avanzando de la misma manera. Por lo tanto, tendrá que aplicar la normativa bajo el acuerdo o bajo el bloque que tenga una mayor integración. Actualmente es el Mercosur el que tiene un mayor grado de integración y donde se establece esa libre circulación de los factores productivos, incluyendo las personas, como bien mencionaba. Eso todavía el gobierno nacional tendrá todavía que evaluar y establecer incluso los plazos de adopción para tal vez dejar de portar esa identidad andina para optar por la libre circulación de Mercosur. Pero tendrá que evaluarse todavía. Pero como les decía, si bien la zona de libre comercio va a estar vigente. Hola, hola. Ya. La zona de libre comercio va a estar vigente. El grado de integración con mayor profundización es el Mercosur. Y considero que va a prevalecer esa zona de integración por encima de la zona de libre comercio que tenemos con la comunidad andina. Gracias. ¿Alguna otra consulta?
Bien. Les voy a dejar esta pequeña práctica. Este es un ejemplo del azúcar, donde podemos comparar las preferencias de los acuerdos comerciales que tenemos con Bolivia. Este es nuestro código, actualmente nuestro código Nandina. Este es nuestro código Nandina para el azúcar de 1701-99-900. Actualmente, valga la aclaración. Y por ejemplo, para evaluar cuánto es el arancel que tenemos que aplicar para Chile, nos dirigimos a la página de ALADI. Vamos a ir rápidamente a ALADI. Nos dirigimos a consulta integrada. País importador, ponemos Chile. Código 1701, país exportador Bolivia, buscar. Vamos a buscar el código de ALADI. Bueno, en este caso viene a ser las demás, ¿no? Este viene a ser el código que establece en la nomenclatura de Chile. Por lo tanto, buscamos el azúcar de caña refinada. Porque no exportamos azúcar de remolacha, ¿no? Entonces, en la correlación deberíamos poner el código arancelario que adopta Chile. En este caso, ponemos el gravamen ad valorem. Yo les dije que hay dos tipos de gravamen arancelario, ¿no es cierto? O bueno, tres en sí. Ad valorem específico y el mixto, que viene a ser la aplicación de ambos. Nos dice que hay un ad valorem del 6%. Entonces colocamos 6%. No hay un arancel específico. Como ven, específico no hay. Veamos las preferencias arancelarias en esta sección y nos dicen que de acuerdo al al acuerdo de complementación económica número 22, hay una preferencia arancelaria del 100%. Entonces, colocamos aquí acuerdo o esquema, colocamos el nombre del acuerdo y la preferencia del 100%. El nivel de integración, según lo que vimos en nuestra presentación, es de un sistema de preferencia arancelaria. ¿Por qué es un sistema de preferencia arancelaria? ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Alguien me puede decir por qué es un sistema de preferencias arancelarias el acuerdo que tenemos con Chile? ¿Nadie? Pregunta de examen. Si hay docentes aquí, pregunta de examen. Porque no están todos los productos del universo arancelario liberados. Es por eso que existe una zona de preferencias arancelarias. No están todos los productos liberados. Solo hay excepciones. Por el lado de Chile y por el lado de Bolivia también no están todos los productos. Veamos con Francia. Por el tiempo veamos Francia. Para revisar el acuerdo o la preferencia que tenemos con Francia, nos dirigimos a la página del Access to Market, que es el asistente virtual para conocer las preferencias que tenemos con los países de la Unión Europea. Y lo que hacemos es dirigirnos, colocamos el producto a nivel partida, país de origen Bolivia, país de destino Francia, buscar. Hacemos clic en el signo más, azúcar blanco. Y este viene a ser el código que se aplica para la Unión Europea, en este caso para Francia. Lo colocamos aquí y verificamos. ¿Alguien me puede decir qué tipo de arancel es este? Este es el arancel que cobra Francia para la importación de azúcar
boliviana. ¿Qué tipo de arancel es este que ven en pantalla? Este de aquí. ¿Dónde lo voy a clasificar? ¿En un arancel específico o ad valorem? Específico. Específico. Muy bien. Es un arancel específico. Es decir, que Francia va a cobrar 41,90 euros por cada 100 kilos de azúcar boliviano. Aquí. Tenemos un acuerdo o esquema preferencial con Francia. ¿Alguien sabe si tenemos algún acuerdo con Francia? De acuerdo a lo que vimos en la presentación. ¿Tenemos algún acuerdo con Francia? ¿O esquema? Cuando quieran revisar los acuerdos comerciales y tal vez no tengan la presentación a mano, revisen esta sección del IPSE, acuerdos comerciales, y se dirigen a mecanismos de cooperación. Aquí tenemos el SGP Plus de la Unión Europea. ¿Quiénes forman parte de la Unión Europea? Los 27 países de la zona euro, incluyendo Francia. Entonces, ¿qué tenemos que colocar aquí? Que sí, si bien no es un acuerdo como tal, sí es un esquema de preferencias arancelarias, el SGP Plus. ¿Hay alguna preferencia? No hay, 0%. En este caso es un esquema de cooperación de preferencia de preferencia. Eso es. Ahora veamos con India. ¿Qué página podemos revisar para identificar si tenemos que pagar algún gravamen arancelario dentro de, ya sea ad valorem o específico con la India, sabiendo que no tenemos ningún acuerdo comercial? Ingresamos al Market Access Map. Aquí colocamos Bolivia, aquí India, buscamos India, colocamos nuestro código a nivel partida. $99, buscar. Vamos colocando este nombre aquí, o este código, y verificamos. Nos dice que hay una preferencia del 100%. No hay ningún acuerdo, porque si hubiera algún acuerdo también nos diría que existe este acuerdo. Entonces colocamos 0%. No hay nada. Preferencia. Bueno, colocamos también 0%. Nivel de integración, ninguno. Verificamos con Estados Unidos. Podemos también utilizar el MACMAP o también utilizar su propio sistema. En este caso vamos a seguir utilizando el MACMAP.
Tampoco hay un arancel. Ah, aquí está. Nos dice que hay una preferencia arancelaria, hay un SGP. Sabemos que sí hay un SGP, pero que no está vigente. Vamos a ir colocándolo aquí. SGP no vigente, vamos a colocar. Falta la aclaración. Y hay un arancel específico. Dice por cada kilo. Vamos a colocarlo solamente la primera para tener una, porque sabemos que es el de mayor monto. Hay un arancel específico, más no hay un arancel ad valorem, lo dejamos en blanco. La preferencia arancelaria, no hay una preferencia arancelaria porque el SGP solamente cubre la preferencia ad valorem. Sí hay un sistema de preferencia. No, no es un sistema de preferencia, es un esquema de cooperación. Bien, de esta forma ustedes pueden hacer diferentes comparaciones con otros países. Este solamente ha sido un caso para las preferencias que pueden haber con la exportación de azúcar de caña. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan? Recuerden que esta presentación también se las vamos a pasar para que ustedes puedan tener. Siempre que deseen revisar los acuerdos comerciales que Bolivia tiene suscritos con el mundo, pueden revisar la página del INPE, donde tenemos la sección de acuerdos comerciales bilaterales con México, Chile, Mercosur, Cuba, Venezuela y las balanzas comerciales al 2023. Así como los mecanismos de cooperación para el comercio preferencial. Con los principales SGP, como vieron en la lámina, no son toda la lista de países, pero son los principales. Y con sus respectivas balanzas comerciales. Por último, nuestra zona de libre comercio con la comunidad andina. La primera, recuerden que es una sección bibliográfica sobre los objetivos, cuándo se firmó y el programa de liberación. Y la segunda, el segundo PDF es nuestra balanza comercial. Leyendo las consultas, ¿cuándo estarán los certificados? Los certificados se entregarán en el transcurso de la semana. Igual, de todas maneras, la lista se las vamos a hacer llegar a la licenciada María Esther para que lo tengan. ¿Ok? Para que ustedes puedan demostrar que sí han asistido a este taller. El resumen dice